Bienvenidos hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. En aquellos ya 20 años hace que se canonizó Juan Diego el 31 de julio del 2002 y vino San Juan Pablo II a su canonización aquí en el Tepeyac. ¿Te das cuenta? Estuvieron dos grandes santos, San Juan Pablo II y San Juan Diego Cuauhtlatóatzin. En el Tepeyac, lugar sagrado donde celebrando la Eucaristía, San Juan Pablo II canonizó a San Juan Diego Cuauhtlatóatzin. Soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y también soy parte del cabildo de aquí del Santuario de Santa María de Guadalupe y tengo mucho gusto de poder seguir hablando de ella, Santa María de Guadalupe, mujer eucarística. Nos quedamos en esa situación de Apocalipsis, de cómo, desde el ángulo hispano, de cómo Fray Juan de Zumárraga, con el carácter que tenía vasco, cómo hace tantas cosas realmente a favor de los indígenas, a favor de la verdad, a favor de la justicia y a favor de los sacramentos, porque no es posible que se pisoteen de esta manera. Por eso hace todo lo que hace. Y esto se lo comenta, se lo escribe al rey. Hace un gran informe Fray Juan de Zumárraga y lo envía hacia el pánuco con unos mensajeros franciscanos, unos de su comunidad, para que llevaran todo este informe. Los de la primera audiencia están atentos de lo que hace y no hace el obispo, así que van viendo a estos franciscanos que toman rumbo hacia el norte, donde había estado de gobernador nada menos que Nuño de Guzmán, o sea, sabían bien el camino y las personas y todo eso, y en el camino les roban el informe. Entonces, la primera audiencia se da cuenta de todo lo que informaba el obispo en su contra. La gran mayoría era en su contra. Así que peor estuvieron las situaciones con el obispo entre la primera audiencia y el obispo, así que estuvo espantoso. Pero esto tampoco debilitó al obispo, no lo conocen. Fray Juan de Zumárraga hace otro informe, puño y letra. Te estoy hablando que no es una cartita más, tiene un montón de folios, más de 30 folios, y todo esto informando todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando. Ahora él mismo, a pie, desde la Ciudad de México hasta Veracruz, él mismo va a ver qué barco hubiera a ver cómo puede llegar todo este informe a la corona, al rey. Claro que él se da cuenta, pues ya lo vivió, de que robaron el primer informe que hizo, se da cuenta que lo van a perseguir la primera audiencia. Te das cuenta que si esto me lo escuchara Mel Gibson, hace otra película, porque esto es de película, realmente es algo impresionante todo lo que está pasando. Fray Juan de Zumárraga a pie va a Veracruz, como te digo, ¿y qué resulta? Que hay un barco, porque pues en aquel entonces no había así de que va a venir tal barco a tales horas y esas cosas, evidentemente. Y resulta que ese barco es de un paisano vasco, un paisano suyo. ¿Qué tal? Es algo providencial, por supuesto. Comienzan a hablar en vasco, no para que no los entendieran los indígenas, no, para que no los entendieran sus mismos paisanos españoles, que la gran mayoría eran del centro de Castilla. Ellos son del norte, vasco, y hablan en vasco. Y comienzan a hablar de cómo poder llevar este informe al rey, para que se dé cuenta de todos los acontecimientos. Así que ahí es donde ellos resuelven que este informe sea metido en una torta de cera, así como me oyes, una torta de cera, porque su objetivo era meterlo después en un barril, y en ese barril tapadito muy bien, ponerle brea,
agarrarlo de una cuerda y lanzarlo al mar, amarrado al barco, por supuesto, como si fuese una boya. Es algo verdaderamente, te digo, si nos oyera Mel Gibson hace otra película de suspenso, de serie, de verdad. Es algo increíble. Lógicamente llegaron los de la primera audiencia al barco, evidentemente. ¿Qué hace aquí el obispo? Y no encontraron nada, por más que casi voltean todo el barco, no encontraron absolutamente nada, porque todo estaba flotando allá como una boya. Ese informe, después de otras aventuras allá en España, etcétera, etcétera, por fin llega a las manos del rey. ¿Y por qué es importante este informe? Caray, tiene una importancia impresionante porque te está dando lo que se estaba viviendo y sufriendo en ese momento, por supuesto. Pero en todo ello hay una frase que para mí es la clave por la cual viene Jesús. Se aparece la Virgen de Guadalupe trayendo a Jesús en su inmaculado vientre. La frase es esta: si Dios, le dice Fray Juan de Zumárraga al rey, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no provee con remedio de su mano, si Dios no hace algo, si Dios no interviene, está la tierra en punto de perderse totalmente. ¿Cómo se complementa esta carta de Fray Juan de Zumárraga con otra carta de también uno de los primeros misioneros que llegaron en 1524, Toribio de Benavente Motolinia, donde le escribe al rey diciéndole: aquí todos los misioneros estamos pensando regresarnos a Castilla porque aquí nos quieren matar a todos? Es lo que está diciendo Motolinia, uno de los primeros franciscanos que vinieron a México, franciscanos que lo dejaron todo, franciscanos misioneros que tenían, tú sabes, con gran promesa y voto la pobreza, franciscanos que no les importó arriesgar la vida en el océano, franciscanos que apenas vinieron 12 para la evangelización de todo este continente. Ellos no veían fronteras. Franciscanos que trataron como seres humanos a los indígenas, franciscanos que hicieron todo su empeño para bautizarlos, y el mismo Motolinia dice: están muy fríos. Claro, ellos estaban en la depresión, en la enfermedad, en la conquista, en el robo, en la esclavitud, en una situación terrible. Franciscanos que no les importaba dar la cara ni la vida contra quien sea que maltrate a los indígenas, así sean sus propios paisanos católicos, que incluso, como dice Motolinia, nos está costando la vida. Esos franciscanos vinieron. Y mis respetos, porque ellos fueron los primeros que trataban de sembrar el evangelio. Y como dice Motolinia, sí, están fríos. Y lo trataban de hacer a su modo. Ahí tienes Pedro de Gante, uno de los que vinieron todavía el año anterior, 1523. Él no es español, es de los Países Bajos, es de Bélgica, de Gante. Fueron 3 franciscanos los que vinieron en 1523. 2 murieron con Hernán Cortés, acompañando a Hernán Cortés. Los 2 sacerdotes murieron. Queda el hermano Lego, Pedro de Gante, quien recibió a los otros 12 en 1524. ¿Qué podrían hacer 13 misioneros para evangelizar más de 20 y tantos millones de indígenas en una situación semejante? ¿Qué podían hacer? Realmente los franciscanos fue lo mejor que pudo acontecer como misioneros, pero ellos, con su mentalidad del siglo XVI, obviamente, ellos trataban de hacer lo mejor. Pedro de Gante te decía, uno de los métodos que hacía era prácticamente agarrar muchachos, yo diría secuestrar muchachos, y a base de reglazos y a base de corrección y a bases de repetición y a bases de memoria y a base de obligación, imponerles la cruz de Cristo, porque así era la época del siglo XVI. Las guerras en Europa, te recuerdo, son estas guerras para imponer a Jesús a cualquier pagano.
porque Jesús es el reino que tenemos que tener, pero ellos lo veían desde el siglo XVI, que no les importaba imponerlo, como son las cruzadas, acuérdate, son las guerras allá en Europa, las cruzadas, y es una cruzada lo que están haciendo en aquel entonces. Así era la mentalidad. No podían tener ellos ninguna noción de lo que hace la Virgen de Guadalupe en el sentido de una inculturación perfecta, pero al mismo tiempo, la Virgen de Guadalupe cuida con delicadeza a sus apóstoles, a los franciscanos, los cuida, digamos así, los guía por el camino que tiene que ser, pero los necesito. Haz de cuenta, yo toco su corazón, es lo que diría la Virgen de Guadalupe, es lo que de hecho hace la Virgen de Guadalupe. Yo toco el corazón de todos, pero los necesito para los sacramentos, esos sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Así que, ¿cómo poder esta situación tan complicada con un antitestimonio terrible de parte de los que son católicos? Y si nosotros vemos la óptica indígena, también nos vamos a dar cuenta del enredo terrible, porque como te estoy diciendo, después de toda la tragedia de la conquista, la enfermedad, la muerte, la esclavitud y todo esto, los indígenas tenían en su mentalidad de que eran 4 terremotos lo que había creado el mundo. El génesis para ellos, digamos, era haber nacido en 4 terremotos. El sol, el quinto sol, surge en 4 movimientos, 4 terremotos. Por lo tanto, con 4 terremotos, este mundo se iba a acabar. Y resulta que en 1530, la aparición de la Virgen de Guadalupe es en 1531. En 1530, 3 terremotos. Los indígenas están convencidos. Esto se acaba. Y si todavía el año 1531 coincide con el año indígena 13 caña, 13 caña para los indígenas significa algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Por favor, lee Miguel León Portilla. Lee Miguel León Portilla. Y te dirá, 13 caña es Tlahuizcalpa. Tlahuizcalpa es cuando surge un nuevo sol, un nuevo día, un nuevo génesis. Algo nuevo inicia. Y luego dice Miguel León Portilla, de color tinta negra y roja, significa sabiduría, porque los códices están de ese color, básicamente negro y rojo. Por eso este difrasismo, así se llama, difrasismo, 2 frases juntas, surge una tercera, lo negro y lo rojo significa sabiduría. Así que este nuevo sol lleno de la sabiduría de Dios, 13 caña. Podría alguien decir, pues eso está muy bien, un nuevo sol lleno de la sabiduría de Dios. Sí, pero el problema es de que este quinto sol se acabó. Con estos 3 terremotos lo que está diciendo es que va a haber un nuevo sol, sí, pero no para nosotros. Nosotros ya morimos. Con todo esto que está pasando, se nos está declarando que el quinto sol se acabó. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, 13 caña. Y si todavía tomamos en cuenta que en 1531 precisamente surge un cometa, el cometa Halley, los indígenas dicen, no tienen más corazones ni sangre desde hace 10 años. Obvio, el universo se está despedazando, un cometa. Y si todavía le añadimos que en 1531 hubo un eclipse de sol, ellos que se dicen hijos del sol, la luna se está devorando, se está tragando al sol. Señores, se acabó este quinto sol. Están viviendo una tragedia los indígenas, pero todavía hay más, porque se acerca también en ese año terrible de 1531, 13 caña, el solsticio de invierno, que te dije, es el momento en el cual el día es el más pequeño y la noche, las tinieblas, lo más largo. Sin sangre, sin corazones, el sol no podrá vencer las tinieblas, no podrá surgir el sol. Esto se acabó especialmente el 12 de diciembre de 1531. Solsticio de invierno.
es algo, no te puedes perder el siguiente programa, por el amor de Dios, porque ya vas viendo toda esta tragedia, este apocalipsis hispano indígena. ¿Qué va a suceder? Que Dios los bendiga mucho.